Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es una de las palabras que yo llamo duras, que el Señor tiene para todos, porque esto no es selectivo para algún tipo de creyente, es para todos los cristianos, sin excepción. Todos los que hemos leído la Biblia nos deparamos con este versículo, con estos versículos de Lucas 9, y decimos: wow. Por lo tanto, acabamos deduciendo que existen diferentes tipos de creyentes, de cristianos, de seguidores del Señor. Y por lo menos, nítidamente, en este trecho vemos tres tipos de creyentes: los que están siguiendo a Jesús, los que escuchan el mensaje y se quedan sin seguir al Señor. Pero llama la atención que dice: uno de ellos dijo en el camino. Y sabe que la palabra de Dios es literal, pero también es alegórica, es espiritual. Sabemos que el camino es Jesús. Sabemos que es diferente estar en el camino, ¿ya? Y el Señor pone las condiciones de estar en el camino y estar junto al camino. Y hay dos maneras de seguir al Señor en el camino. Lo vamos a ver mejor viendo estos tres tipos de creyentes. Unos sin compromiso. Vienen, por ejemplo, los cultos del domingo, se van y no pasa nada en su vida. Están esperando y pendientes del rol de prédicas de la semana y atentos para ir al culto o tal vez entrar en internet y no perderse la prédica. Son personas que se sienten necesitadas, creen que Dios es el proveedor y están como mendigos junto al camino, mendigando favores, pidiendo al Señor, pero sin ningún compromiso. Yo les llamo calientabancos. Entonces, algunas veces dije que cuando se levantan del asiento, sale humo de las sillas donde se sentaron, ¿no? Las nalgas calientes, ¿no? Mendigo junto al camino, siempre recibiendo, siempre pidiendo los favores de Dios, porque Dios es misericordioso. Pero otros están comprometidos con el Señor, están siguiéndolo en el camino, como este grupo de personas, pero no tienen visión de reino, visión de servicio. Hacen las cosas y a veces las hacen bien, pero sin visión. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de los hijos de Zebedeo. Eran apóstoles, discípulos separados del Señor, pero no tenían una visión clara de lo que era servir al Señor. Mateo 20, 22, 24, 28 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me llamó la atención en este tiempo que estuve con una familia, y entonces una señora que tiene como característica ser franca, sincera, me dijo: pastor, no me convence el evangelismo, los cristianos. Y entonces me habló de un testimonio que ella presenció, donde entró una señora pastora y habían 5 o 10 personas delante abriendo espacio y diciendo: no toquen a la ungida. Y había gente como que soplándole para que no tenga calor, y entonces era su aniversario y hacían exigentes pedidos de ofrendas y un escándalo. Entonces dijo: pastor Rolando, con todo respeto le digo, esos evangelistas son pideplata, son tipos deshonestos. Entonces yo no sabía qué argumento decir, hermano, porque fue muy confrontado fui. Y le dije: hermana, hay de todo, así como hay curas buenos, pero hay pedófilos. Así también hay pastores que entienden que están haciendo el servicio del reino, y hay otros que se aprovechan de la debilidad del corazón de los creyentes y son pideplata. Pero no todos son así, conozco mucha gente buena. Entonces le digo, el propio Jesucristo se rodeó de 12 discípulos y uno le salió fallado, era Judas. Entonces no nos extrañemos que hayan en las congregaciones grandes 300, 500 Judas ahí, y es poca cosa. Entonces con ese argumento ella dijo: verdad, ¿no, pastor? ¿Verdad? Entonces, ¿sabe, mis amados? Otros en el camino son los hijos de honra que dejaron de ser ciegos. Porque en realidad todos nosotros éramos ciegos espirituales. Todos nosotros llegamos en el camino con vicios, con problemas, con asuntos hasta la punta de los cabellos, heridas. Pero el Señor nos trata, nos hace sacar la capa que simboliza, vamos a decir, el estado de miseria, de pobreza espiritual, el estado de un mendigo ciego, y nos da un lugar de honra para que nosotros andemos en el camino. Eso es figura de Bartimeo el ciego. Marcos 10, 46, 50, 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado al camino mendigando. Entonces su estado número 1 es de los cristianos que están como mendigos, calientabancos. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él reconoció su situación y fue a Jesús. Y Jesús entonces, arrojando la capa, eso es dejando la vida vieja, la investidura de ciego. Entonces dijo, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué tremendo. ¿Y sabe qué significa ser discípulo? Ser seguidor de Jesús en el camino, en su palabra. Entonces, ¿sabe, mis amados? Nuestro compromiso como cristianos es simplemente glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Muchos de nosotros no lo entendemos porque esperamos la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Estamos glorificándonos a nosotros mismos, porque si lo hiciéramos para el Señor, nadie necesita ser glorificado. Y debemos glorificarlo en el servicio. Hay algunos indicios claros: respetando las autoridades, trabajar en equipo, ayudarse mutuamente y haciendo las cosas para el Señor, no para los hombres, no para ser vistos y reconocidos por los hombres. Entonces, la palabra compromiso deriva del término latino compromisum, que se utiliza para designar la obligación que se ha contraído
al tomar la decisión de seguir al Señor. Entonces, amados creyentes, amados hermanos, el camino del Señor es camino de cruz, de renuncia, de despojarse del viejo hombre que está viciado. Entonces, Lucas 14, 25, 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer y hijos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, Jesús está diciéndonos, para seguirme a mí hay que esforzarse. Ese negocio del evangelio que le agrada a todos no es la verdad. Jesús tiene demandas, Jesús tiene exigencias. La salvación es gratis, es un regalo, nadie la merece. Estoy de acuerdo, pero seguir al Señor en el camino hay demandas, hay esfuerzo. El propio Jesucristo lo dijo en Lucas 14, 25, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece. Muchas personas dicen, pero aborrecer en términos de palabra, en griego principalmente, y para el pueblo hebreo lo entendía bien. Ese aborrecer en realidad es estar en un segundo plano, es poner al Señor en primer plano. Si usted es creyente, la figura número uno en su vida no es ni siquiera su esposa, no es ni siquiera su marido, no es ni siquiera su trabajo, no es ni siquiera su iglesia. Es el Señor Jesucristo, el Señor. ¿Sabe? Por eso el Señor demanda de nosotros, si somos sus seguidores, esfuerzo. Lucas 13, 22, 24 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Sabe qué significa encaminándose a Jerusalén? Camino junto a la ciudad celestial es nuestra figura. Entonces dice, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¡Wow! Aquí está diciendo que hay muchos que procurarán entrar. Y yo les pregunto, ¿a quién se refieren? ¿Procurarán entrar? ¿A los impíos? A los calientabancos, a los que no tienen compromiso, a los que son ciegos en el servicio. Está diciéndole: esfuércense en entrar, porque el camino que nos lleva a la vida es también angosto. Hemos visto que es un camino de renuncia, de cruz, de mortificación de nuestro ego, de nuestra naturaleza caída. Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que las hallan. El Señor nos habla de un camino de cruz porque la carne para nada aprovecha. Hermanos, somos malos, somos egocentristas, somos egoístas. Queremos para nosotros. Aun cuando nos casamos para que alguien nos haga feliz. Yo hasta ahora no escuché ningún novio que diga: yo me casé para hacer feliz a mi mujer. Lo máximo de bueno que se dice, para que seamos felices los unos y los otros, ¿no? Pero en realidad, el que ama está dispuesto a entregar, a dar. ¿Sabe? Entonces, el propio Señor dio palabras duras referente a este tema, y los propios discípulos lo entendieron así. Entonces, admitieron que Jesús en ciertos momentos daba palabras duras, y muchos de sus discípulos se volvieron para atrás. Y él confrontó a los más cercanos inclusive y le dijo: ¿ustedes también quieren irse? San Juan 6, 60, 66, 68 dice así: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si nosotros vamos a examinar el camino que nos lleva a la vida, tendríamos que decir, si es por nuestra fuerza, es imposible. Nadie puede seguir el modelo de Dios si Dios no está con él. Nadie puede ser cristiano por su esfuerzo. Necesitamos del poder, de la gracia, de la misericordia del Espíritu Santo. Fue por eso que Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿saben? Yo me voy, pero no quedarán huérfanos. Hay uno que hará un papel más grande que yo, porque va a estar con vosotros. Y cuando dijo vosotros, no estaba solamente hablando a sus 12 discípulos, estaba diciéndole con todos aquellos que se hacen mis discípulos. El Espíritu Santo está con nosotros para animarnos, porque para Él no hay nada imposible. Él dijo, lo que parece dificultoso para el hombre, para mí es posible. Entonces, alguien podrá escuchar este mensaje y decir, entonces, ¿para qué tentar? Porque es tan complicado. No, hermano, no estoy hablando de eso. Estoy diciéndole que humanamente es imposible, pero estamos con Dios. El hecho es que ser creyente es recibir el Espíritu Santo. Y Él es nuestro apoyador, nuestro auxiliador, el que nos consuela, el que nos anima, el que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. La palabra del Señor dice en San Lucas 18, versículos 27 y 30. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabe lo que Dios está diciendo a través de su palabra? Es que es sacrificado el ser creyente. Pero lo que también está diciendo que el Señor no es deudor de nadie. Las cosas que usted hace las transforma para bien cuando usted obedece al Señor y le da más de lo que usted necesita. Es dura esta palabra, pero mire, está diciendo, hay un costo para ser discípulo. El discípulo es una persona que defiende las ideas de alguien, la doctrina, los métodos y sigue las enseñanzas de su maestro. Entonces, el discípulo de Jesús es seguidor de Jesús. Y eso se dio ese nombre por primera vez en Antioquía. Usted recuerda en Hebreos 11, el versículo 26, dice, y por primera vez, cuando los cristianos se reunieron durante un año, a los discípulos se les dio el nombre de cristianos, dice, en Antioquía. Entonces, ¿sabe? Entonces quiere decir, hermanos amados, que ser seguidor de Jesús tiene un precio para pagar. Cuando nosotros hablamos de las leyes espirituales, como creyentes, como iglesia cristiana de la familia, observamos que no son 4 principios como normalmente el evangelismo común lo da. Dios te ama, el pecado es una barrera, Jesús pagó el precio, murió por nosotros, tú tienes que recibirlo. Nosotros como iglesia cristiana de la palabra decimos, usted tiene algo para hacer, un propósito, y va a tener que pagar un precio para ser discípulo del Señor. Entonces, ¿complicamos las cosas? No, ese es el evangelio real, la sana doctrina habla eso. Entonces, ¿sabe, mis amados? El propio Espíritu Santo lo convenció a Ananías, el primer discipulador de Saulo de Tarso, que no quería saber nada con él, porque tenía una mala fama de sanguinario, de seguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Y entonces dijo, Señor, Espíritu Santo, no quiero yo hacer eso que tú me mandas de ir a predicarle a ese hombre, porque tiene mala fama, es una mala persona. Y el Señor le dice,
yo lo he escogido para que predique a reyes, a personas especiales y también a tu pueblo. Y le dice, yo le enseñaré cuánto él va a padecer por causa de mi nombre. ¡Wow! Eso no lo decimos normalmente, ¿no? Imagínese usted. Jesús le dijo, el Espíritu Santo le habló a Ananías, no le dijo a Saulo de Tarso, porque si le dice al comienzo, mira, vas a tener que sufrir mucho por mí, tal vez no se anima, ¿no? Pero Jesús en el camino nos va hablando y nos va diciendo, tenés que pagar un precio, estás muy acomodado, te estás viviendo un evangelio muy light, muy superficial. Oye, tenés compromiso si querés algo bueno en tu vida. Entonces, el Señor nos relata 3 casos de seguidores que están en Jesús en el camino, están con Jesús en la iglesia. Lucas 9, 57, 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El apóstol Lucas menciona 3 personas que querían seguir a Jesús en el camino. 2 de ellas toman la iniciativa propia de decir, te seguiré. Y uno de ellos, que estaba en el camino, el Señor le dijo, seguime. Las 3 personas tuvieron diferentes respuestas y reacciones. Vamos a analizar el primer caso. Lucas 9, 57, 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús estaba advirtiéndoles desde un principio que no era fácil ser seguidor del Señor. Peor todavía si usted asume un pastorado, si usted asume un liderazgo en la iglesia, tiene que pagar el precio. Yo recuerdo que estábamos en tratamiento por el Señor y me dijo, no es posible, me dijo ya mi mujer, cansada, ella de algunas concesiones que yo estaba haciendo por causa de mi ministerio. Y me dice, Rolly, con todo respeto, yo veo que usted se esfuerza mucho, por lo menos la noche que esté tranquilo, desligue su teléfono. Y entonces le digo, Beatriz, eso no es justo. ¿Por qué? Porque el pastor no hace un trabajo simplemente por un título, él tiene un compromiso con el Señor. Le dije yo, Beatriz, no podemos hacer eso. Si yo como médico no puedo excusarme a un llamado de un enfermo, yo digo, peor, un sacerdote, un ministro del Señor. Y entonces, no, pero no creo que, pero usted tiene horarios y todo. Mi mujer todavía era muy nueva en ese tiempo. Entonces yo le digo, imagínese Beatriz, que a las 3 de la mañana, su propio padre necesitado me hable por teléfono y yo esté con el teléfono desligado. Wow, entonces ella me miró y me dijo, no es coherente eso, ¿no? Entonces dijo, perdón, puede poner su teléfono en su lugar y entreguémosle este tiempo al Señor. Bueno, crea porque esto es realidad. ¿Sabe qué sucedió a las 3 de la mañana? Mi suegro estaba tentando hablar por teléfono. Y él balbuceaba palabras. Yo dije, creo que es la voz de su papá. Corramos ahora. Él necesita de ayuda. Pasó por una experiencia de un ABC transitorio, le llaman, un émbolo que se va al cerebro y después se deshace. Pero él necesitaba de socorro inmediato. Desde entonces entendimos que la comodidad, el placer de ser creyente y pensar
que es una luna de miel estar sirviendo al Señor, es un falso entendimiento. Ser creyente no quiere decir que usted no puede ser honrado. Yo recibo muy frecuentemente honra de todos los hermanos, pero no estoy buscando andar en primera clase, en aviones de oro, hoteles 5 estrellas. Yo gasto lo que puedo, no gasto encima de mis necesidades y vivo como cualquiera de ustedes vive. De vez en cuando me gusta la carnecita, de vez en cuando me gusta pasear. Entonces, todo, pero no hago nada que no pueda hacerlo, no me meto en deuda, ¿entiende? Y entonces estoy viviendo una vida humilde. Usted podrá decir, pero un pastor necesita mostrar su reloj Rolex, necesita mostrar su anillo de brillante, para que aquellos que lo proyectan a él como ejemplo de siervo, ellos también anhelen ser igual y apoyen su iniciativa. Eso es una táctica y algunos lo hacen. Tal vez sea hasta justo, no sé, no quiero juzgar, pero lo que yo puedo decirle es que el Señor nos está enseñando a través de este versículo que tendremos sufrimiento, que tendremos hambre, que tendremos persecución, que pasaremos por peligro, por incomodidades, por desnudez, por situaciones críticas. Pero Jesús, entonces, yo te quiero decir, amado hermano, que no era un predicador de promesas. Hay iglesias que solamente hablan de las promesas, pero ni siquiera dice que las promesas, las bendiciones del Señor son fruto de obediencia a la palabra. Si obedecieres la voz de Jehová, vendrán sobre ti estas bendiciones, pero no van a venir estas bendiciones porque Dios te lo ha prometido y Él no es hombre para mentir. Medias verdades. Entonces, mis amados, Jesús no vino a entregar un mensaje a gusto del cliente. El evangelismo no es un hotel o un lugar donde usted vaya a comer y tenga un cardapio de usted reciba lo que usted quiere recibir. Un evangelio a gusto del cliente. No es así. Él está diciendo, el que quiera ser grande, que sea servidor de todos. Él está diciendo, el mayor en el reino es el más humilde. Él está diciendo que es mejor dar que recibir. Él está diciendo que el que quiere vivir tiene que morir. Él está diciendo que debemos morir a nuestra carne, a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Pero eso no nos gusta, amados míos. Más bonito es, venga acá y el Señor lo va a colmar de bendiciones. El dinero le va a caer porque usted va a recibir la unción de José. Qué bonito. Pero yo, hermano, no quiero irme al infierno por engañarlos a ustedes y engañarme a mí mismo. Prefiero ser juzgado, ser criticado, pero voy a hablar la verdad. Y la verdad es que Jesús te ama incondicionalmente, pero la verdad es que Él aborrece el pecado. La verdad es que la carne para nada aprovecha, que tienes que morir a tu ego, a tu yo. Hermanos amados, Él dijo, bendigan a aquellas personas que los persiguen. No los maldigan, sino pidan a Dios, oren por ellos. Alégrense con los que están alegres, pero también lloren con los que lloran. Él dijo, vivan en armonía unos con otros. No estén mancha, no estén resentidos, no tengan amargura, resentimiento unos por otros. Entonces, no piensen que ustedes son los sabelotodos. Hay personas que piensan que son los tipos de la película. Hermanos amados, nunca devuelvan el mal con el mal. Comprométase de manera que a todos los vean como ejemplo. Las personas tienen que ver a usted como ejemplo del Señor. Su testimonio tiene que ser un testimonio de vida. Hagan lo posible por estar en paz con todos. Venzan el bien con el mal. Son palabras del Señor. Yo a veces tengo que fiscalizarme porque siento que hay personas que fueron tan dañadas que yo digo, usted tiene que reaccionar, pero después el Espíritu Santo me dice, ¿qué estás haciendo, Rolando? Yo le digo, reaccionar como reacciona el Señor de la otra mejilla. Le digo, ya lo acomodo. ¿Sabe? Pero somos humanos.
Y el humano tiene que morir a la carne. Es por eso que la palabra de Dios está hablando. Si usted está en contra de algo, verifique la palabra. Dice Romanos 12, 14 y 18. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabe? Dios estableció una meta muy alta para todos nosotros. No es siempre salvo y se acabó, tranquilo. No necesita usted hacer obra. El Señor lo hizo todo. Ese es un evangelio mentiroso. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos enseña a buscar la perfección. La doctrina de la perfección, mis amados, es manifestar el fruto del Espíritu, es amar como el Señor ama. Y vamos creciendo. Mateo 5, 43, 48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oiga, usted no va a escuchar eso. El Señor quiere de usted la perfección, pero dice la palabra. Sed pues vosotros perfectos. Y la perfección, ojo, no significa no tener falla. Es amar como el Señor ama. No ser ególatra, egocentrista, amarse a sí mismo más que al propio Dios. Él quiere que manifestemos el fruto del Espíritu. ¿Sabe? Efesios 4, 13 y 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El caso número 2, Lucas 9, 59, 60. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, según le dijo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, en resumo, lo que el Señor está diciendo, nada puede anteponerse ante mí. A veces nuestros estudios están en prioridad. A veces nuestra propia familia está en prioridad. ¿Sabe? Para cambiar las cosas, muchas personas dicen, Señor, yo tengo que servirte, pero primero tengo que trabajar porque necesito un coche mejor. Necesito tener mejor marca de celular. Están preocupados con hacerse ricos, con el afán de este siglo, y caen en trampa de Satanás, hermano. Es por eso que el Señor dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y el tercer caso, Lucas 9, 61, 62 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El agricultor mira hacia adelante,
no mira hacia atrás porque corre peligro de desviarse, de torcer el sulco. El agricultor siempre está mirando a un punto fijo para no desviarse. Nosotros como creyentes debemos mirar al Señor, porque en la hora que miramos a hombres podemos desvirtuarnos, somos fallutos. Si usted quiere el ejemplo, yo voy a intentar ser ejemplo, pero no crea que yo soy ejemplo en todo. Tengo defectos, tengo debilidades. El único que es perfecto, y tenemos que anhelar ser perfectos, ser humildes y entender que allí nos quiere el Señor, pero mire al Señor Jesucristo fijamente y no se desvíe y usted va a conseguir su objetivo. Sacar la mirada es desviarse de Jesús y mirar a hombres, sacar la mirada de la meta, de los propósitos y entonces basarse en sus sentimientos, sus emociones, mirar al pasado, entonces a lo que usted era y volver a querer ser el mismo persona. Entonces olvídese, el evangelio es diferente. Prospere, vaya hacia adelante. El Señor te dice en esta mañana, camine mi hijo, yo te amo, tengo cosas grandes para ti. El Señor está hablando a todos sin excepciones, porque todos somos frágiles, débiles. En cualquier momento, si nos descuidamos, podemos desviarnos. Es por eso que el Señor dice, aquel que piensa que está firme, cuidado con que se caiga. Y Él está diciendo, tu padre, tu madre no están en primer plano. Tu trabajo no está en primer plano. Yo soy tu Señor. Entonces dice el Señor en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Qué tremendo. Entonces, ¿sabe? Estoy hablando este tema porque en estos últimos días, estoy hablando trampa de los últimos días, una de las cosas es un evangelio sin demanda de parte de Dios, demanda de cierto de los hombres. Es un evangelio con un mensaje diluido, un evangelio totalmente light. Es un evangelio sin demanda ninguna y solo demanda de hombre. Es un evangelio a gusto del cliente. Entonces, ¿sabe? Dos cosas importantes. Ser creyente, sobre todo, significa ser cristiano, conocedor de que hay un costo para pagar. Y así como el ingeniero para construir hace sus cuentas para saber si le va a alcanzar la plata, así también, vamos a decir, aquel que va a la guerra tiene que hacer el conteo de soldados para saber si puede hacer frente. El Señor dice que el cristiano tiene que saber el precio de ser discípulo, es entregar su vida, estar dispuesto a darlo todo. Ese versículo normalmente se aplica de forma equivocada. No quiere decir que en la administración funcione este principio, no puedo gastar yo lo que no tengo, está correcto. Pero la enseñanza acá, el Señor está diciendo, ser discípulo del Señor es pagar un precio muy alto. Tu vida debe estar abajo de las prioridades del Señor. Todo, el Señor es amo de tu vida. Entonces, ¿sabe? No es suficiente ser un buen sujeto. Pero esta persona tiene buena pinta, buena cara. Hermano, yo conozco una buena pinta, una buena cara, que desde pequeño inclusive era religioso, pero el dinero estaba en primer lugar. Es el joven rico, Mateo 19, 16, 30. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? El Señor le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, mas ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres demostrar el amor de Dios, vende lo que tienes y entrégalo a los pobres y sígueme. Qué tremendo. Entonces, no es a usted que le está diciendo, si usted quiere ser creyente, vende todo y dáselo al que lo debe todo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el Señor está en primer lugar. No abre mano de eso. El Señor debe estar en primer lugar en tu vida.
Entonces, mi hermano, mi amado, si sigues, tendrás, independientemente de las luchas, la seguridad de que el Señor te acompaña. No te olvides. Él dijo, no hay nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. O sea, que haya dejado sus prioridades personales de lado, que no tenga más en esta vida y en la otra la vida eterna. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque aparentemente este mensaje te dice que el cristiano es sufrir. No, porque el Señor te enseña a vivir con paz en medio de la tormenta. El Señor te enseña a ser más que vencedor con Cristo. El Señor te enseña que aún las cosas que parecen difíciles para ti, para Él son posibles. Y si tú estás con Él, Él pelea tu batalla. Amén. Entonces, denle un fuerte aplauso para la gloria del Señor. Ponte de pie en esta mañana y habla con Dios. El Señor está llamándote. Y yo quiero decirte que la palabra para ti en esta mañana es, y tú sígueme. Tú sígueme. No le pongas pretextos al Señor. No le digas, Señor, yo tengo otras prioridades. Deja que lo primero sea otra cosa. Dile, Señor, eres tú el número uno de mi vida. Eres el Señor, eres el Kyrios, eres el amo de mi vida. Y el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Porque yo aprendí que no conozco a uno que le diga al Señor, te debo muchas cosas. Porque el propio Señor dijo, no debáis a nadie nada a no ser el amor.